Muy buenas noches a todos, queridos compañeros de la asignatura Responsabilidad Social Ambiental, correspondientes a el módulo homónimo de la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Mm? Ah, Vamos a empezar con una frase motivadora que tiene mucho que ver con estos sistemas de responsabilidad social. Nadie ama lo que no conoce y lo que no se ama no se cuida. Fíjense qué importante. Vamos a hacer mucho hincapié en esta frase y en el verdadero significado y alcance de la misma. No me voy a presentar porque ustedes ya me conocen, ya llevamos juntos 3 semanas, más de 3 semanas, entonces continuaremos porque el tiempo es corto. Una aclaración previa que hago siempre en mis clases presenciales es que en este breve lapso que compartamos, dejemos el celular de lado. ¿Por qué hay que dejar de lado el celular? Porque el celular se ha convertido en un elemento muy adictivo, sobre todo en las nuevas generaciones, y esta adicción es justamente lo que no permite que podamos percibir los problemas ambientales. Y si no percibimos los problemas ambientales, obviamente tampoco vamos a poder actuar responsablemente respecto a los mismos. Para muestra basta un botón. Veamos. Lo que estamos viendo aquí es una imagen de una plazoleta que está a pocos metros de la Universidad Mayor de San Andrés y en la que nuestros estudiantes, cuando tienen un rato libre, van allí no a contemplar el espacio verde, las aves que eventualmente llegan a los árboles, sino que van simplemente a aislarse de la realidad. Están todos aislados de la realidad. Por lo tanto, para las nuevas generaciones, créanme, es muy complicado percibir y darse cuenta de la magnitud de los problemas ambientales. Y nuevamente, si no los percibimos, jamás vamos a poder hablar de responsabilidad ambiental. Aquí estamos viendo otras dos fotos y, como todos ustedes saben, yo estoy transmitiendo desde Calceta, en la bella Manabí, Ecuador. Y Ecuador no está al margen de esta realidad. Lo que estamos viendo es ahora una foto justamente tomada en Guayaquil, que muestra que justamente a pesar de que esta foto está tomada en el malecón de Guayaquil, sin embargo, es un lugar precioso y los jóvenes están ensimismados con su celular, ni siquiera actualizándose con la realidad. Están simplemente en las redes sociales. A pesar de que uno está al lado del otro, podría ser mucho más fácil compartir tomando un café, pero es la realidad que nos toca vivir y entender esta realidad nos va a ayudar a entender el tema de responsabilidad social. Cambiar este esquema es responsabilidad social de todos. Bueno, el principal desafío que me he puesto para esta clase es lograr terminarla en 45 minutos. Personalmente dudo que lo haga, pero haré el intento. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de un marco teórico que incluye conceptos como, por ejemplo, la ética. Ética viene del griego ethos, que significa comportamiento. Por eso etología es la ciencia del comportamiento animal y o humano. La ética es intrínseca al ser humano y como tal es una característica del individuo. Hay gente que lamentablemente por no entender el concepto habla y dice tal persona no tiene ética. Lamentablemente están equivocados, todos tienen ética. El delincuente tiene ética,
el Gandhi tiene ética, Hitler tenía ética, pero cuando hablamos de ética estamos hablando del comportamiento individual, de las normas que cada individuo considera las correctas. Ahora vamos a hablar de lo que es la moral. ¿Qué es la moral? La moral deriva de la voz latina mos, que significa costumbre. Por tanto, definimos a la moral como un elemento o conjunto de normas externas que regulan el comportamiento, o sea, regulan la ética. La moral, las normas morales, obedecen a un consenso social, es decir, es un conjunto de normas que son pactadas por la sociedad. Y esas normas son las que le van a decir a una persona individual: tu ética tiene que ser coherente con las normas morales. Entonces, a partir de las normas morales, nosotros podemos decir: tal persona es un delincuente, tal persona es un ladrón, tal persona tiene una ética que no está acorde a las normas morales nuestras. Entonces, podemos hablar de la ética como una cuestión eminentemente o característica del individuo, en tanto que la moral como norma es un elemento social y por tanto está muy vinculada a lo legal. Las leyes también obedecen a acuerdos sociales, acuerdos pactados por la sociedad. De esta manera, cada vez que tenemos una ley nueva o cae una ley, es justamente debido a los movimientos sociales y a los acuerdos sociales. El reino animal no está excluido de esto. Animales tan inteligentes como son los delfines que podemos ver en estos precisos momentos, también tienen su ética y sus normas morales correspondientes. Otro término muy vinculado a lo que hace a la responsabilidad social es la ética profesional o deontología, que no es otra cosa que una moral, pero aplicada al ámbito profesional. Es decir, existe un segmento de la sociedad, por ejemplo, el segmento de los médicos, que acuerdan entre ellos una moralidad que la tienen que aplicar individualmente a su ética. Espero que me vengan siguiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad adquiere una serie de normas pactadas? Hay acuerdos que en cuanto se violan, como es este caso, se cae también en la burla o la falta de respeto. Es decir, aquí estamos viendo, este video me encantó personalmente, pero este video Peter Parker dice que lee a Paulo Coelho y su jefe se ríe. Claro, estamos hablando de la extrapolación de la ética de una persona a la otra y la no concordancia de una con la otra, por eso la risa. Es decir, al jefe evidentemente no le gusta Pablo Coelho. Esto nos conduce a hablar de el otro tema que es igualmente importante cuando hablamos justamente de responsabilidad social, y son los valores. ¿Cuáles son los valores? Esta es una pequeña lista, porque la lista es mucho mayor, pero dentro de los valores podemos hablar de la cooperación, la tolerancia, que es muy importante, la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, la justicia, la confianza, la paz, el respeto, la amistad, la participación y obviamente la responsabilidad. La responsabilidad, es decir, los deberes que nosotros asumimos como personas, como ciudadanos. Esto nos conduce también a el otro término involucrado, que es la axiología.
es decir, el tratado de lo valioso, la filosofía de los valores. Principios éticos, morales y deontológicos para todos. Bueno, aquí es donde se introduce las normas ISO 26000. ¿Qué es lo que pretenden las normas ISO 26000? Justamente lo que estamos viendo aquí en el título. Consensuar los principios éticos, morales y deontológicos para todos. Y digo consensuar porque esa es la palabra clave. A diferencia de las leyes, las normas ISO buscan el consenso social. El consenso social es súper importante porque a través del consenso social nosotros lo que vamos a lograr es la convicción, algo que las leyes no logran. Es decir, muchas veces, ¿por qué el ladrón roba? ¿Y por qué va a seguir robando en cuanto tenga la oportunidad? Roba porque su ética le dice que está bien, está bien. Y él no está convencido de que no tiene que robar porque la ley así se lo impone. Entonces, tiene que convencerse. Las personas tienen que convencerse de lo que es correcto y de lo que no lo es. Y ahí es donde apuntan las normas ISO 26000, a la convicción. Una vez que estemos convencidos, entonces vamos a tener en los aspectos de responsabilidad ambiental una uniformidad ética coherente con la moral y la deontología profesional. ¿Cómo define ISO 26000 la responsabilidad social? Bueno, la define como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y medio ambiente mediante comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que tome en consideración las expectativas de las partes interesadas y que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Finalmente, que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Muy bien, entonces aquí hay dos notas a pie de página. Las actividades incluyen productos, servicios y procesos. Y cuando hablamos de relación, se refiere a las actividades de la organización. Hablamos también de desarrollo sostenible como algo clave. Y cuando hablamos de eso, hablamos de satisfacer las necesidades de la sociedad mientras se vive dentro de los límites ecológicos del planeta, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a cumplir sus necesidades. Este concepto, esta cláusula de las normas ISO 26000, en realidad están levemente modificadas de la definición de la cumbre de Río de Janeiro. ¿Qué le ofrece a sus usuarios? Orientación y recomendación de cómo estructurar, evaluar, mejorar la responsabilidad social. Provee a las organizaciones de un conjunto de expectativas sociales relacionadas con lo que constituye un comportamiento responsable. Bien, ¿quién puede aplicar la ISO 26000? En realidad, todos, desde las grandes corporaciones multinacionales, las pequeñas y medianas empresas, el sector público, fundaciones, industrias extractivas, servicios e industrias financieras, los gobiernos, los granjeros, las consultoras y obviamente las personas de a pie, Doña Rosa. Bien, además las ISO
desde el punto de vista de la responsabilidad social, pueden mostrar un compromiso a la mejora continua, atraer socios, mejorar relaciones con los empleados, las comunidades, ayudar a establecer cadenas de valor más robustas, contribuir al desarrollo sostenible, minimizando los impactos ambientales, sociales y económicos dañinos. Ayuda también a gestionar y reducir los riesgos e identificar nuevas oportunidades. Esto implica, por ejemplo, desarrollar políticas que se denominan un ciclo virtuoso del desarrollo sostenible y que involucra la lealtad de empleados y clientes, las excelentes relaciones que deberíamos promover con la comunidad y prácticas justas de operación. Todo ello que está resumido en este cuadro, que no lo vamos a desarrollar porque de eso se trata el módulo y ustedes lo vienen estudiando en forma virtual. Lo que sí es importante recordar en esta presentación son los 7 principios fundamentales de las ISO 26000. Número 1, rendición de cuentas. Número 2, la transparencia en el proceso. La transparencia en el proceso es clave. ¿Por qué es clave? Porque al igual que la rendición de cuentas, se transduce en credibilidad social. La sociedad cree cuando hay transparencia. Comportamiento ético, pero ético desde la moral. Respeto a los intereses de las partes interesadas. Respeto al principio de legalidad, pero desde lo legítimo. Lo legal no siempre es coherente con lo legítimo. Y las ISO 26000 en realidad apuntan más a la legitimidad que a la legalidad. La número 6, respeto a la normativa internacional de comportamiento. Y finalmente, el respeto a los derechos humanos. Y aquí viene el eje medular de la charla, la responsabilidad social ambiental. ¿Por qué dentro de este criterio de responsabilidad social la sostenibilidad es una necesidad vital? Bueno, si vemos la imagen, creo que está muy claro. Para el 2030 las Naciones Unidas han fijado el punto de no retorno. Y este punto de no retorno significa, por eso se llama no retorno, que para el 2030 vamos a tener más personas que recursos en el planeta. Y esto va a derivar en serios problemas sociales y vamos a tener guerras por doquier, además de acentuar la inequidad social. Bien, ¿cuál es el ideal social para el desarrollo sostenible? La Cumbre de Río definía el desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades. El desafío, entonces, se trataba de aprender a administrar la tierra, no solo proteger las especies silvestres, sino aumentar el bienestar general y la seguridad para las vidas humanas de las generaciones por venir. Los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible inicialmente partían de la erradicación de la pobreza y el hambre, garantizando la vida sana, universalizar los servicios básicos, apoyar la generación de oportunidades a través de la educación inclusiva y el trabajo digno, fomentar la innovación permanente, reducir la inequidad, la desigualdad en el mundo, especialmente las de géneros, y cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y los ecosistemas terrestres. Finalmente, se trataba de promover la colaboración entre los distintos elementos sociales. 15 años después de esto, 193 Estados miembros aprueban la Agenda 2030 con nuevos horizontes, que son los que ustedes ya conocen, y los objetivos
Se acrecientan para sumar un total de 17. Pero el eje fundamental de estos objetivos sigue siendo la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de, para explicarlo en términos pedagógicos y económicos también, estamos hablando de que la naturaleza es un gran capital y lo que tenemos que hacer es utilizar sabiamente los intereses que da ese capital. Si aprendemos a usar los intereses que da ese capital, las nuevas generaciones van a poder repetir exactamente lo mismo. Van a poder usar el interés sin tocar el capital. Y de esa manera el capital lo vamos a poder seguir teniendo ad eternum. Lo que estamos viendo es una imagen del arbolito en la espectacular caverna de Humajalanta en el actual Geoparque Andino Toro Toro. Bueno, esto es un capital. Y el dinero que deja el turismo es el interés emanado de este capital. ¿Por qué muestro esta foto? Porque si ustedes son detallistas, fíjense, todas estas estalactitas que están viendo aquí están rotas. Todas estas están rotas, partidas. ¿Por qué están partidas? Porque justamente personas que no tienen la ética correcta, que no se ajustan a los principios morales emanados de nuestra sociedad, lo que hacen es querer llevarse un recuerdo y en ese momento lo que hacen es destruir el capital. En la medida que esto vaya desapareciendo, este capital, nos vamos a quedar sin turismo y por lo tanto, cuando no hay capital, no hay interés monetario producido por ese capital. Esa es la ecuación que tenemos que entender. Lo que estamos viendo en esta foto es capital. Lo que en el área ambiental llamamos patrimonio. Patrimonio. Desaparece este patrimonio, desaparece el capital, ya no hay interés. Esto que estamos viendo aquí también es en el Geoparque Andino Toro Toro, en Potosí, Bolivia, y es una foto tomada de una entrevista que yo le hice a un guardaparque, y este guardaparque justamente nos estaba contando cuáles eran los problemas de este lugar patrimonial, denominado Cementerio de Tortugas, porque justamente lo que estamos viendo aquí es el caparazón de una tortuga fósil de finales del Cretácico. Entonces lo que nos explicaba el guardaparque es justamente que se están robando todas estas tortugas. Y de hecho, me tocó hacer una consultoría hace un par de años atrás que derivó en la declaración del actual Geoparque Andino Toro Toro, pero la mala noticia, esta foto por ejemplo es del 2005, la mala noticia es que para el 2017 el cementerio de tortugas ya no tenía ninguna tortuga y por tanto ya no era visitado por ningún turista ni interesado en la paleontología, lo cual es grave porque toda la comunidad que administraba el cementerio de tortugas se quedó sin ingreso alguno. Miren qué importante. Nuevamente, esas tortugas alguien las vendió. En Toro Toro todo el mundo sabe quién. Y nadie denuncia porque, según me contaron, todos tienen algo que esconder. Pero al margen de esa cuestión ética y moral, al margen de eso, lo que tenemos que entender es que esas tortugas eran el capital del cementerio de tortugas y producía un interés
sostenible, como todos los intereses de un capital. Ahora, en cuanto yo empiezo a tocar el capital, se me afectan los intereses. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo destruyo todo el capital y me quedo sin interés. Creo que la ecuación para entender la sostenibilidad no es tan complicada, ¿eh? Bien, esto nos lleva al siguiente punto. Nadie ama lo que no conoce. Ajá, ¿y por qué es importante amar? Porque ustedes mismos en los distintos foros lo han dicho claramente. Las leyes, no importa qué tan buenas sean, no se cumplen, no se respetan, no se conocen, etc. En cambio, ¿qué pasa si desde la educación yo promuevo el amor por lo propio, el amor por el patrimonio? Si yo logro que cada niño, cada ciudadano ame el patrimonio, salvamos al planeta, porque nadie destruye lo que ama. ¿Cuál es el problema? Bueno, a manera de repaso, creo que todos lo conocemos, a los problemas. En primer lugar, tenemos el problema de que en el planeta hay una demanda exponencial de energía. Cada vez queremos más energía. ¿Por qué cada vez queremos más energía? Bueno, este es un pequeño resumen que no incluye todos los problemas, pero Internet se ha incrementado exponencialmente. Eso incluye más demanda energética. La deforestación hace que cada vez tengamos menos árboles y por lo tanto las máquinas que retienen el dióxido de carbono ya no lo hacen y lo emanan a la atmósfera, derivando en el aumento de la temperatura global. Que este cuadro está desactualizado. En realidad saben muy bien que ya no es 0,4, sino han sido más de 2 grados centígrados. Existe una demanda creciente de celulares, pero básicamente todos estos problemas los podemos remitir a uno solo en particular, el que estamos viendo aquí. Actualmente hay 7.5 billones de personas. 7.5 billones de personas. La población mundial ha crecido exponencialmente, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este crecimiento exponencial lo estamos realizando en una superficie finita, que es el planeta Tierra. Por lo tanto, si seguimos creciendo exponencialmente, va a llegar el momento en que toda la esfera terrestre esté cubierta de seres humanos con ningún recurso. Las Naciones Unidas prevén el punto de no retorno, como indicamos anteriormente, cuando lleguemos a los 10 billones de habitantes. Y ese punto se lo calcula en el 2030. No estamos tan alejados. Para entonces vamos a tener este panorama que ya lo vimos anteriormente. ¿Hay alternativas a esto? Por supuesto. Lo que les mostré previamente de Toro Toro fue un pequeño ejemplo, pero aplicado a el turismo. Sin embargo, muchas veces a mí me preguntan, ¿y qué hacemos con la comida? Bueno, en realidad, ¿qué está haciendo el ser humano actualmente? El ser humano toma un volumen, como este que estamos viendo aquí, un volumen que en este caso podemos decir que es una hectárea cúbica. Obviamente no existe la hectárea cúbica, pero me la acabo de inventar. Entonces, tenemos una hectárea cúbica, 100 metros por 100 metros por 100 metros, ¿correcto? Entonces, en este volumen, en esta hectárea cúbica, ¿qué tenemos? Tenemos un bosque, que podría ser la Amazonía, con una gran biodiversidad. Este volumen es el capital con el que contamos.
Ahora, ¿cuál sería la alternativa a las prácticas agropecuarias actuales? Este volumen puede producir un interés que va a dejar mucho más dinero que lo que estamos haciendo actualmente. ¿El interés en qué se basa? En una porción del cubo, una porción, y esta porción representa el interés que da el cubo. Ahora, o cambiamos a este esquema o seguimos con el anterior. ¿El anterior en qué consiste? El anterior es el que estamos usando actualmente también. ¿Pero en qué consiste? Consiste en tomar este volumen y destruirlo, quemarlo completamente. Al quemarlo, todo este volumen que tiene toneladas de dióxido de carbono fijado, suelta todo ese dióxido de carbono, va a la atmósfera, contribuye al calentamiento global. Pero además hemos destruido un montón de biodiversidad que tiene la información genética para los antibióticos del mañana, para el 80% de lo que podemos encontrar en una farmacia, por ejemplo, que tiene productos extraordinarios como frutos silvestres, como la miel de melipona, etcétera, etcétera. Y reemplazamos todo esto por una superficie de monocultivo como la soya, que no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque cuando cosechamos, sacamos el interés de esto, de esta superficie, sacamos el capital de esta superficie y nos endeudamos con el banco. ¿Por qué nos endeudamos con el banco? Porque cada vez que levantamos una cosecha, el suelo queda con menos nutrientes y va a llegar el momento en que vamos a tener que gastar tanto en fertilizantes que ya no nos va a convenir cosechar. Y lo que dejamos atrás nuestro va a ser una superficie desértica que no va a servir absolutamente para nada. Bueno, esto que les explico es todo lo contrario de la sostenibilidad. En cambio, las economías K, la del cubo, que usan el interés sin tocar el capital, ese es el futuro. Esto es lo que está pasando hoy en todos los países del planeta Tierra. Estamos destruyendo bosques para sembrar monocultivo. En este caso, soya. Soya y soya transgénica, lo cual es peor porque la soya transgénica está asociada al biocida glifosato. Esto que les voy a mostrar es la situación, por ejemplo, de lo que ha pasado en Argentina en los últimos 30 años. En este mapa podemos ver todos los ecosistemas que tenía la República Argentina hace 30 años atrás. Y en este otro, la destrucción de esos ecosistemas para ser reemplazados ni más ni menos que por esta gran mancha verde de soya. Entonces, el futuro está en la biodiversidad y la información genética que contiene, no en esto. Argentina cada vez está más pobre y la soya tiene mucho que ver con este proceso de empobrecimiento. Para el que quiera saber más, le recomiendo la documental del biólogo Marcelo Viñas, Hambre de soya, que la pueden encontrar en YouTube. Y obviamente la destrucción de estos ecosistemas a veces no es para sembrar, sino para tener pastizales en los cuales los utilizamos para el ganado. Y el ganado contribuye también enormemente con el calentamiento global. A veces en algunos programas me han preguntado ¿qué tiene que ver con el calentamiento global la vaca? Bueno, las vacas son máquinas de producir metano. Lo que estamos viendo aquí, en forma de un meme gracioso, pero produce metano. Y el metano tiene un efecto invernadero 25 a 30 veces superior al dióxido de carbono.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar también que para producir 1 kilo de carne vacuna emitimos 6,5 kilos de dióxido de carbono, mientras que para 1 kilo de verdura solo necesitamos 150 gramos. Producir 1 kilo de carne perjudica el clima tanto como conducir un auto 250 kilómetros. Y solo en Estados Unidos las vacas producen más gases de efecto invernadero que 22 millones de autos juntos por año. Creo que estos ejemplos visualizan el tema. Entonces, la responsabilidad social apunta a el equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Y dentro de este equilibrio apuntamos a la sostenibilidad y a la equitatividad. En este esquema, el cómo lograrlo, el know-how. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? La ecología. Perfecto. ¿Qué es la ecología? El estudio de la casa, con S. Es decir, ¿qué es la casa? La casa es el lugar donde vive cada uno, donde yo estoy haciendo esta charla, pero también la ciudad donde vivo, el país donde vivo, el ecosistema que me envuelve, el planeta Tierra, en la escala que ustedes quieran, es la casa. ¿Qué hace la ecología? La ecología estudia todo lo que hay en la casa, pero además estudia cómo se relacionan entre sí los distintos componentes que hay en la casa. Y esta información es vital. ¿Vital para qué? Para trabajarla aquí, con la economía. ¿Por qué es vital trabajarla con la economía? ¿Qué es la economía? La economía desde el punto de vista aristotélico, eco, casa también. Nomos, administración. Economía es la administración de la casa. Entonces pensemos, compañeros, ¿realmente yo puedo administrar una casa que no conozco? Obviamente no. Bueno, esto nos da muchas respuestas. Por ejemplo, si un país solamente conoce como un recurso el gas, ¿qué va a administrar? Gas, solo gas. Ese es el problema actual. Existe un divorcio entre ecología y economía. Los economistas no conocen la totalidad de los recursos ni el valor que tienen. Y cuando hablamos de recursos, no se olviden, estamos hablando del capital. Por lo tanto, al no conocerlo, administran lo poco que conocen. Lo ideal sería que exista un matrimonio indisoluble entre la ecología y la economía. La ecología le va a decir a la economía todo lo que hay en un país y la tasa de interés que puede producir. Esa tasa de interés es la que va a administrar la economía y a partir de esto se van a diseñar las políticas económicas de Estado que van a requerir de una planificación. Pero esta planificación que incluye el diseño de políticas de uso sostenible del medio y sus recursos va a requerir también de una responsabilidad social ambiental. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que acompañar este proceso en forma responsable y en forma ambiental también. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego la educación ambiental. Este proceso no sería posible sin la educación ambiental. Solo así podemos hablar de una sociedad sostenible de tipo K, como lo estudiaron ustedes en los libros que yo le pasé. Resumiendo este ciclo, lo tenemos aquí: ecología y economía
cuando se juntan en un matrimonio indisoluble e interactuante, derivan en el desarrollo sostenible. Bien. Ese niño en el mercado, punto de vista. Todo esto está mal. Y todo esto son imágenes necrofílicas. Un cangrejo marino y niños tirándole piedras, o esta, los papás que llevan a comer ceviche al puerto a los niños, y los niños que ven cómo los peces que todavía aletean son eviscerados vivos y convertidos en ceviche. Esto es una imagen necrofílica, y esta imagen, que la tomé en Potosí, Bolivia, también. Un perro que fue ahorcado simplemente porque su dueño no le daba de comer y pretendía que cuide el ganado. Hay mucho más para hablar. El tema de los chulpares. En Mantecani habían muchísimas chulpas en el 2005 que tuve la suerte de retratarlas. Sin embargo, ya en el 2015 la mayoría habían sido volteadas por los pobladores, y algunas que quedaron en pie porque las usan de baño, como podemos ver aquí. Entonces, nuevamente, esto es una imagen necrofílica desde todo punto de vista. No estamos cuidando nuestro patrimonio, ni el patrimonio ambiental ni el patrimonio arqueológico, que es parte de la ley 1333 también. Entonces acá estamos viendo, qué triste que esté pasando esto, pero también es parte de nuestra responsabilidad. El interior de la chulpa, totalmente desperdigado por ahí, muy triste. Estas son imágenes necrofílicas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por esto que estamos viendo aquí. Porque la naturaleza ha quedado excluida de la educación formal, y los docentes pretenden enseñar a los estudiantes en un aula lo que no existe en esa aula, la naturaleza. Entonces, hay una preocupación mundial para que ejerzamos la responsabilidad social ambiental, y una de esas responsabilidades es la educación. Pero es muy irresponsable echarle la culpa a los educadores o a los políticos, porque la educación empieza en la casa. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Formar a nuestros niños en la biofilia y la cultura de la contemplación. Solo así vamos a estimular a los docentes del sistema educativo a continuar la tarea en aulas abiertas que promuevan el bienestar psíquico y de salud en el vivir bien. Hay que cambiar estructuras, como por ejemplo tener desde el sistema más básico de educación un alfabeto coherente. En Bolivia no podemos tener alfabetos que digan la B de ballena, la J de jirafa, la K de koala, porque la ballena está en el mar, la jirafa es de África y el koala es de Australia. Y un niño boliviano, realmente esto le va a parecer algo muy ajeno a su realidad. ¿Cómo le voy a fomentar biofilia con animales que él no puede ver? Este es otro ejemplo más. Entonces, nuestros niños pueden reconocer perfectamente estos animales, como este test que yo suelo hacerle a mis estudiantes también, para ver si conocen los animales nuestros, como por ejemplo este. Con este animal se aplaza la mayoría de mis estudiantes. Le dicen pato, le dicen cualquier cosa. Bueno, voy a ser breve. Queñola.
Es un ave endémica del lago Titicaca. Era del lago Titicaca y el popó, pero como ya no hay popó, solamente quedó en el lago Titicaca. Deberíamos conocerla todos y debería ser el emblema de la ciudad de La Paz. Sin embargo, la mayoría no sabe ni siquiera que existe. Lo más interesante es que el director de cine Paolo Agassi en esta película utiliza la colonización cultural como ejemplo, porque en esta película un ornitólogo llega a Copacabana, se enamora de una copacabanense y resulta que hay una escena, un diálogo, en el cual justamente el alemán, el ornitólogo alemán, le tiene que explicar a esta niña qué es la queñola, porque esta niña, a pesar de que había nacido en Copacabana, había vivido y educado en Copacabana, no sabía lo que era. Qué triste no conocer nuestra maravillosa biodiversidad, como esta que estamos viendo aquí. Es nuestra biodiversidad. Eso es lo que yo estoy mostrando ahora, nuestra biodiversidad. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, no bajar los brazos. No se trata, la responsabilidad social ambiental no se trata de hacer cumplir las leyes, compañeros. Se trata de que cada ciudadano tenga o comparta una misma ética y moral ambiental. Se trata de que cada ciudadano aporte un granito de arena. Si son académicos, entonces el aula es el frente de ataque a los problemas ambientales. ¿Cómo? A través de nuestros trabajos de investigación, escribiendo libros como el que estamos viendo en pantalla, Educación Ambiental para el Tercer Milenio. Tratar de darle las herramientas para que incluso los maestros no tengan la excusa de decir, pero es que no tenemos libros contextualizados. Sí hay, y los tenemos que producir nosotros porque también es parte de nuestra responsabilidad. Publicar artículos como este de reservas naturales urbanas, una necesidad vital para la educación ambiental en Bolivia y Latinoamérica. ¿Qué planteamos con la doctora Contreras en este artículo? Usar áreas naturales urbanas como aulas abiertas para promover la biofilia y la cultura de la contemplación. Esa es la forma de ejercer la responsabilidad social ambiental, no criticando al político que no hace. Los políticos nunca hacen, y menos van a hacer lo que nosotros pretendamos, y mucho menos con la parte ambiental porque no le lleva muchos votos. Entonces, eso es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad nuestra. Compañeros, nadie puede querer, apreciar, amar lo que no conoce o no sabe que existe. La base de la responsabilidad social. Queremos conservar el ambiente, primero tenemos que amarlo. ¿Y cómo hacemos para amarlo? Conocerlo primero. Los sueños, las utopías son el alimento del alma. Una persona sin sueños, sin utopía, es un ente vacío. Muchísimas gracias por acompañarme y les deseo muchísima suerte en esta maestría. Muchas gracias.